Lo que sucede en México y el mundo. Lo que sucede en México y el mundo. La estrategia contra el COVID-19 ha sido la correcta, esto lo dice, lo asegura el presidente López Obrador. Desde Palenque, en Chiapas, sigue de gira por el sureste mexicano. Explicó que el alza en la cifra de muertos, que ayer alcanzó un récord de 1,092 decesos registrados, reportados en las últimas 24 horas, se debe a un ajuste en el conteo. Escúchelo. Esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado. Y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día, pero también que no haya psicosis, que no haya miedo, que no haya temor. Mire, es que la confusión, el temor, la psicosis, el miedo lo ha ido poco a poco poniendo en el radar y metiéndolo cada vez más dentro de cada uno de los ciudadanos. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, con los bandazos, con la confusión. Cuando hay mentiras, el liderazgo se pone en entredicho, y cuando no hay liderazgo en plena pandemia, se desata el caos, y es lo que parece vivimos. Ya ni hablar de la curva aplanada, porque no está aplanada evidentemente, ya ni hablar de que está domada la pandemia, porque no está domada la pandemia, pero vamos, estamos ya en la ruta de la reapertura. El presidente también comparó las muertes por COVID-19 en otros lugares, afirmó que somos el número 18 a nivel mundial con respecto a la población de cada país. No obstante, en cifras totales, México es el 7º lugar en el mundo en cuanto a decesos, 11,729 y contando. Es la voz del presidente. De 30 países, México está en el lugar 18. Los primeros, desgraciadamente, es Bélgica. Con relación a México, tienen 9 veces más fallecidos que nosotros, si se toma en cuenta la población. No quiere decir que ya no tengamos la pandemia, sí, y es terrible y causa pérdida de vidas humanas y dolor, pero vamos a seguir domando la pandemia. Se insiste en esa terminología, se insiste en ese vocabulario, en esa narrativa, se insiste en domar la pandemia cuando queda claro que no lo está y que estamos lejos todavía, muy lejos. Y queda claro también que la estadística oficial es una cosa y la realidad es otra, porque estamos hablando de los decesos reportados y de los casos confirmados, pero hay una cifra negra enorme, gigantesca, en todo el mundo, pero acá en México parece que al practicar menos pruebas, vamos ahí sí liderando esta cifra negra, esta cifra oculta. En estos momentos, por cierto, el responsable de la danza de cifras, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, comparece en videoconferencia ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Esto es parte de lo que ha dicho en esta comparecencia que recién comenzó. Estar haciendo la contabilización del conjunto de los casos da una idea equivocada de que cada vez hay más y más enfermedad, cuando esto en realidad tiene un patrón cambiante. Pongamos el ejemplo de los países europeos, que la mayoría tienen ya una tendencia claramente decreciente de esta epidemia. Si atendiéramos solamente la carga acumulada, es decir, los casos contabilizados, seguiríamos pensando que la carga de la epidemia crece. Bueno, necesitaremos traductor cada vez más para entender lo que dice o lo que quiere decir el subsecretario de Salud, que había destacado por comunicar bien, pero anda enredado, está hecho pelotas y no termina de clarificar, de dar certeza. Sobre el empleo, el presidente López Obrador dijo que se han perdido ya 900,000 trabajos formales por el COVID-19, pero prevé una recuperación a partir de julio. El presidente insiste en su promesa, no sabemos cómo lo logrará. Ojalá, ¿qué más quisiéramos de crear 2 millones de empleos con obra pública, con programas sociales este año? Escúchelo. De 550 que se perdieron en abril, ahora 345,000 en mayo. Quiere decir, ya estamos tocando fondo. Mi pronóstico es que todavía junio vamos a perder, pero que en total vamos a perder 1 millón de empleos. Estoy hablando de los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Y que a partir de julio hasta finales de año vamos a recuperar. Va a ser un efecto V. Nos caímos y vamos de nuevo.
Bueno, se le pasó al presidente el dato de marzo, Desde marzo se perdieron empleos, más de 300,000, así que llevamos realmente un acumulado de más de 1,200,000 formales, porque hay un montón en el sector informal que han perdido su ingreso. Basta revisar la última encuesta del INEGI sobre el empleo y la pérdida de ingreso de los mexicanos. 12.5 millones de mexicanos, 12.5 millones de familias perdieron su ingreso en abril, nada más en el mes de abril. Mientras tanto, en los Estados Unidos, casi 1.9 millones de personas han pedido ayuda por desempleo en la última semana. Es la mejor cifra desde mediados de marzo, pero en el acumulado es un desastre. Van más de 42 millones de personas en prácticamente 2 meses y medio. Bueno, y en abril las exportaciones de México hacia Estados Unidos se desplomaron, cayeron 47.9% a tasa anual. Su peor caída desde que hay registro fueron 15.829 millones de dólares en operaciones comerciales, según datos de la Oficina del Censo estadounidense. Y vaya caso en Jalisco. Giovanni López, de 30 años de edad, fue detenido el pasado 4 de mayo por policías municipales de Ixtlahuacán, de Los Membrillos, supuestamente por no portar cubrebocas. Se lo llevaron, un día después lo reportaron muerto. Se les pasó la mano, así le dijeron a la tía de Giovanni para que fueran a buscarlo al Hospital Civil de Guadalajara. En Jalisco, usted se acuerda, el gobernador implementó mano dura. Enrique Alfaro amenazó y parece que las policías, tanto estatales como municipales, lo cumplieron con detener, con sancionar, con procesar a aquellos que no portaran cubrebocas. El autoritarismo, la mano dura, genera más violencia. Al respecto, la Fiscalía de Jalisco dice que inició ya una investigación desde el pasado 5 de mayo. Aclara que Giovanni fue detenido por conducta violenta, no por el tema de cubrebocas. Eso dicen, eso consta en los informes de elementos de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de Los Membrillos. Es la voz del fiscal del Estado, Gerardo Solís. Se está investigando a personal en activo del Ayuntamiento de Ixtlahuacán, específicamente policías municipales. Referiría incluso que no es la única carpeta en la que estamos investigando a este personal. Tenemos al menos otras 2. La decisión de separar momentáneamente del cargo a los elementos corresponde a quien tiene una relación laboral con ellos, en este caso al alcalde. Si el alcalde no los ha separado del cargo, sus razones tendrá. Dichos policías siguen en activo. En activo siguen los policías. Increíble, ha pasado un mes, y esto porque ya brincó a las redes sociales y se ha viralizado el video que ahora le compartiré, pero es inaudito. ¿Qué viene después de esto? Siempre el mismo discurso, ya sabe, la enérgica condena, el lugar común. Si los policías municipales son culpables de cometer un exceso en el uso de la fuerza, van a ser castigados con todo el peso de la ley. Eso dijo, eso escribió en Twitter el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Y en los Estados Unidos se indaga un nuevo caso de presunto abuso policial. Ahora en Florida, un video muestra a 2 agentes de la policía de Sarasota sometiendo con la rodilla a Patrick Carroll, un hombre de 27 años de edad que acudía a una denuncia de violencia doméstica. Ocurrió una semana antes de la muerte de George Floyd, que ha desatado una serie de protestas contra el racismo. Y esta tarde, a propósito, se realiza en Minneapolis el primero de varios funerales de Floyd, un servicio en el que van a intervenir el reverendo, líder de los derechos civiles, Al Sharpton, y al abogado de la familia, Ben Crump. Lo que sucede en México y el mundo. Lo que sucede en México y el mundo.